I hope you enjoyed the first video about the basics of wood. Espero hayas disfrutado el primer video acerca de lo básico de wood. Now it's time to understand how to use wood in a more advanced way. Ahora es momento de entender cómo usar wood de una manera más avanzada. This could be a bit confusing because believe me, there's a lot of information to go through. Esto podría causar un poco de confusión porque créeme, hay mucha información que ver. However, I will try to make it easy for you. Sin embargo, trataré de hacerlo fácil para ti. After all, my intention here is not to confuse you, but to help you and share my knowledge with you. Después de todo, mi intención aquí no es confundirte, sino compartir mi conocimiento y ayudarte. Like I said, there's a lot of information in this lesson. Como dije, hay mucha información en esta lección. I advise you to pay close attention to the examples. Te aconsejo que prestes mucha atención a los ejemplos, in a way that you can comprehend the meaning and know when you can possibly use them. De manera que puedas comprender el significado y saber cuándo posiblemente usarlos. Let's move on to the examples. Movámonos a los ejemplos. ¿Recuerdas que en la lección anterior te explicaba que ocupamos would para modificar el significado del verbo que le sigue en la oración? Esto lo expliqué en la lección anterior, acá te lo muestro rápidamente. Observa acá en este cuadro que el verbo está en su forma presente simple y se interpreta en español con la terminación ría. Y esto es porque acá estamos utilizando el auxiliar would. Esto es básico y sencillo. Si aún te confundes, te aconsejo que vayas y mires la lección una vez más. ¿Recuerdas este verbo? Nota que usamos has para las terceras personas. Este es el verbo tener. Would have, woulda. Tres formas diferentes de decir lo mismo. Sin embargo, would have es totalmente formal. Would have es ya un poco informal. Y woulda es totalmente informal. Woulda. Si recuerdas la lección anterior, donde explicaba que la función de would es modificar el verbo, que en este caso es have, lo que quiere decir que su significado ahora es tendría, habría, hubiera, también puede ser hubiese. De la misma manera, lo ocupamos con todos los pronombres personales. Acá te muestro. Bueno, y también espero que notes que en el primer bloque tenemos, o en la primera columna tenemos la forma o la manera formal. En la segunda columna ya tenemos un poco de informalidad, donde ya tenemos ambas palabras unidas. Y en la tercera columna es totalmente informal. Ya esto es pura, se puede decir como un inglés de calle. Y esto se da debido a la pronunciación. Entonces pronuncia conmigo. En la primera columna, I would have, you would have, he would have, she would have, it would have, we would have, they would have. Ahora vamos a la segunda columna, donde tenemos ambas palabras unidas, ¿verdad? Las unimos con un apóstrofe y el sonido sería como I would have, you would have, he would have, she would have, it would have, we would have, they would have. Ahora pasamos a la tercera columna. Nota que cuando decimos would have, pareciera que decimos woulda, y es de ahí donde sale esta nueva palabra. Si has notado, have ha desaparecido totalmente. Y ahora aquí en la tercera columna solamente tenemos una letra A. Y esto es porque al pegar ambas palabras, would have, tenemos would have. Y de would have pareciera que decimos woulda. Y es de ahí donde sale esta palabra woulda. Es cuestión de sonido. También espero que hayas notado que ya no tienes que preocuparte por la tercera persona en el verbo, acá en el verbo have. Y eso es porque el pronombre ya no va directamente con el verbo, sino que el pronombre personal va directamente con el auxiliar y luego va el verbo. Por ende, este verbo have va a ser el mismo con todos los pronombres personales. Para explicarte un poco acerca de la estructura gramatical que normalmente seguimos, presta atención acá que primero va el pronombre personal. Luego va would have. Y tercero tenemos el verbo en participio. A continuación te explicaré los verbos que estaremos usando en esta lección, que por cierto es solamente una pequeña parte, porque existen muchos más verbos. Pero estos que vamos a ver ahorita son uno de los más comunes. En este cuadro acá te muestro la estructura de los verbos, cómo cambia en inglés.
Tenemos presente, tercera persona, pasado, participio y gerundio. Tomemos como ejemplo el primer verbo, do. ¿Qué significa hacer? Tercera persona es does. El pasado es did. El participio es done. Y el gerundio, doing. Doing. Acá tenemos el significado, hacer, hace, hizo, hecho, haciendo. El segundo verbo, save, ¿qué significa ahorrar? La tercera persona es saves, saves, ahorra. Ella, él ahorra. En pasado, saved, saved, ahorró. El participio, saved, es el mismo, pero la interpretación en español es diferente. Significa ahorrado. Y saving, saving, ahorrando. Vamos con el tercero. Help, help, ayudar. Tercera persona, helps, helps, ayuda. Pasado, helped, ayudó. El participio, helped, helped, ayudado. Y el gerundio, helping, helping, ayudando. Vamos con el siguiente verbo, turn out, resultar, turn out. Esto viene de la palabra turn, que significa dar vuelta, girar, turn. Pero al ponerlo con la palabra out, al unirlas, esto da inicio a lo que es una frase verbal, turn out, que al ponerlas juntas significa resultar. Tercera persona, turns out, resulta. Pasado, turned out, resultó. Participio, turned out, resultado. Es la misma palabra en inglés, pero en español es diferente. Y el gerundio, turning out, resultando. Vamos con la siguiente, know, saber, conocer. Tercera persona, knows, sabe, conoce. Pasado, knew, supo, conoció. Y el participio, known, conocido, sabido. El gerundio, knowing, conociendo, sabiendo. Vamos con la próxima. Miss, perder, fallar, extrañar. Tiene más interpretaciones, pero esta podemos decir que son las más comunes. Misses, tercera persona, pierde, falla, extraña. Pasado, missed, perdió, falló, extrañó. Participio es igual que pasado, missed, pero en español el significado es diferente. Perdido, fallado, extrañado. El gerundio, missing, perdiendo, fallando, extrañando. ¿Recuerdas la estructura donde tenemos el pronombre personal más would have más el verbo en participio? Entonces acá en esta columna en color rojo te detallo lo que es el participio, que es lo que vamos a utilizar. Por acá puedes ver el participio de cada verbo. Ahora te muestro ejemplos donde vamos a hacer uso de esta estructura. I would have done the laundry this morning, but I was too busy. I would have done the laundry this morning, but I was too busy. Acá tenemos la estructura. I es parte de los pronombres personales. Would have es la forma contractada de would have y done es el participio del verbo do, hacer, que acá se interpreta como hecho. Al darle sentido, la oración dice hubiera lavado la ropa esta mañana porque ya esto es como una expresión. El segundo ejemplo, it would have saved me lots of time. Me habría ahorrado mucho tiempo. Igual el pronombre personal, would have y el verbo en participio, saved. El tercer ejemplo, he would have helped you, but he was not feeling good. He would have helped you, but he was not feeling good. Te hubiera ayudado. ¿Quién él? Él te hubiera ayudado, pero no se sentía bien. I wonder how the video would have turned out if I had used a different camera. I wonder how the video would have turned out if I had used a different camera. Me pregunto cómo habría resultado el video o cómo habría salido el video si hubiera usado una cámara diferente. Acá tenemos igual el pronombre, nada más que en una estructura un poco más compuesta. I wonder, me pregunto, yo. Acá tenemos el pronombre personal. Luego tenemos would have y luego el verbo en participio, turned out. El segundo ejemplo. I wish I would have known about this before. I wish I would have known about this before. Ojalá hubiera sabido esto antes.
El tercer ejemplo, she wouldn't have missed it for the world. Esta es una expresión. No se le hubiera perdido por nada de este mundo. Ella, ¿verdad? No se le hubiera perdido por nada de este mundo. She wouldn't have missed it for the world. Would have been. Would have been. Que acá podemos también contractar y decir would have been. O would have been. Would have been. ¿Ok? De igual manera, este es similar a lo que hace poco te explicaba. Es similar en cuanto a lo que es los pronombres personales y con lo que es la estructura. Acá vamos a pronunciar. Pronuncia conmigo. I would have been, you would have been, he would have been, she would have been, he would have been, we would have been, they would have been. Ahora contractemos. I would have been, you would have been, he would have been, she would have been, it would have been, we would have been, they would have been. También tienes woulda. Podrías decir I would have been, you would have been, he would have been, she would have been, it would have been, we would have been, they would have been. Su interpretación en español es hubiera sido o habría sido. Yo hubiera sido, tú hubieras sido, etc. En cuanto a la estructura es similar, ¿verdad? Tenemos los pronombres personales, luego would have been. Ya el would have been, acá directamente ya tenemos la estructura completa. Anteriormente era would have más el verbo en participio. En el anterior, el verbo en participio podíamos sustituirlo. Acá ya no lo sustituimos, acá directamente ya lo tenemos como estructura. Entonces, el pronombre would have been más complemento. Miremos el primer ejemplo. Acá dice, they would have been a good couple. They would have been a good couple. Habrían sido una buena pareja. ¿Quiénes? Ellos. El segundo ejemplo, it would have been nice of you. It would have been nice of you. Hubiera sido amable de ti o de tu parte. Como it would have been nice of you toma mucho tiempo, entonces lo más común sería decirlo de esta manera. It would have been nice of you. It would have been nice of you. Acá pegamos el sonido. It would have been nice of you. Miremos el tercer ejemplo. That would have been an awkward situation. That would have been an awkward situation. Esa habría sido una situación incómoda. A warning label would have been appropriate for the use of this chemical. A warning label would have been appropriate for the use of this chemical. Una etiqueta de advertencia hubiera sido apropiada para el uso de este químico. Would have never. Would have never. Siempre recuerda que es lo mismo. El would have puedes contractarlo y puedes decir would have never o woulda never. Este acá se interpreta como nunca hubiera. Vamos a ver acá a continuación los verbos que vamos a ocupar en los siguientes ejemplos. Acá igual tenemos en presente think, pensar. Tercera persona, thinks, piensa. Pasado, thought, pensó. Participio es el mismo, thought, pero en español, pensado. Gerundio, thinking, pensando. El siguiente verbo, imagine, imaginar. Tercera persona, imagines, imagina. Pasado, imagined, imaginó. Participio es el mismo, imagined, imaginado. Gerundio, imagining, imaginando. Ahora miremos ejemplos usando esta estructura, que sería el pronombre personal, would have never, que significa nunca hubiera, más el verbo en participio. Acá el primer ejemplo. I would have never thought that your sister had treated you like that. I would have never thought that your sister had treated you like that. Nunca hubiera pensado que tu hermana te hubiera tratado así. Tenemos el pronombre personal, would have never. Thought es el participio de pensar y lo demás es complemento. El segundo ejemplo, I would have never done that to you. Yo nunca te hubiera hecho eso. I would have never done that to you. El pronombre personal, would have never. Done es participio más el complemento. Y el tercer ejemplo, I would have never imagined our future would be this amazing. Nunca hubiera imaginado o nunca me hubiera imaginado que nuestro futuro sería tan asombroso o tan maravilloso. I would have never imagined our future would be this amazing. Would have ever thought.
Would have ever thought. Acá también puedes contractar y leerlo de esta manera. Would have ever thought. Se interpreta como hubiera alguna vez pensado, hubiera pensado en algún momento. La estructura a utilizar sería pronombre personal más would have ever thought más el complemento. Miremos acá este ejemplo. Who would have ever thought that I would be doing this now? ¿Quién hubiera pensado que estaría haciendo esto ahora? Who would have ever thought that I would be doing this now? El segundo ejemplo. Who would have ever thought that I would be living in Canada? ¿Quién hubiera pensado que viviría en Canadá? Who would have ever thought that I would be living in Canada? También podemos decir would have thought. Would have thought. Acá contractamos y leemos como would have thought, que se interpreta hubiera pensado. La otra es hubiera pensado en algún momento o hubiera alguna vez pensado. Y si solo decimos would have thought, hubiera pensado. Miremos los ejemplos. Who would have thought that my sister would get married? ¿Quién hubiera pensado que mi hermana se casaría? Who would have thought that my sister would get married? El segundo ejemplo. Who would have thought that a house would cost this much? ¿Quién hubiera pensado que una casa costaría tanto? Who would have thought that a house would cost this much? El tercer ejemplo. That's a good idea. I wish I would have thought of that before. Esa es una buena idea. Ojalá hubiera pensado en eso antes. That's a good idea. I wish I would have thought of that before. Would have believed o would have believed. Hubiera creído. Miremos el ejemplo. Who would have believed that the person on this picture was me 5 years ago? Who would have believed that the person on this picture was me 5 years ago? ¿Quién hubiera creído que la persona de esta foto era yo hace 5 años? O en esta foto era yo hace 5 años. El segundo ejemplo. Who would have believed that you would become so successful? ¿Quién hubiera creído que llegarías a tener tanto éxito? Who would have believed that you would become so successful? If, punto suspensivo, would have. Si, punto suspensivo, tendría o hubiera. Este lo ocupamos como cuando vamos, por ejemplo, a conectar dos oraciones, pero antes te quiero mostrar los verbos como siempre que vamos a ocupar. Entonces acá tengo la estructura, tenemos el verbo en presente, come, venir, la tercera persona es comes, viene, el pasado es came, vino, el participio es come, venido, venido, y el gerundio coming, viniendo. El segundo verbo, pass, pasar. Tercera persona, passes, pasa. Pasado, passed, pasó. El participio, passed, pasado. El gerundio, passing, pasando. Vamos al tercer verbo, talk, hablar. Tercera persona, talks, pasado, talked, habló. Participio, talked, hablado. Gerundio, talking, hablando. Estos son los verbos que vamos a ocupar en los siguientes ejemplos. Tenemos el primer ejemplo. If you had invited me to your house, I would have come. Si me hubieras invitado a tu casa, habría venido. If you had invited me to your house, I would have come. El segundo ejemplo. If you had studied more, si hubieras estudiado más, you would have passed the exam. Hubieras pasado el examen. If you had studied more, you would have passed the exam. El tercer ejemplo. If I had known about this before, I would have never talked to you. Si hubieras sabido de esto antes o acerca de esto antes, nunca te habría hablado. If I had known about this before, I would have never talked to you. Would rather, prefiero, es decir, preferiría, para hablar de preferencias, ¿verdad? Entonces miremos el siguiente ejemplo. We're going to the movies. Do you want to join us? Vamos al cine o vamos a ver una película. ¿Quieres unirte a nosotros? Es decir, ¿quieres venir con nosotros? No thanks, no gracias. I'd, aquí está contractado, que acá sería I would rather. Entonces leemos, I'd rather stay at home. Prefiero quedarme en casa.
por acá otro ejemplo. Would you rather eat Chinese food instead of pizza? ¿Preferirías comer comida china en lugar de pizza? Es decir, en vez de pizza. Would you rather eat Chinese food instead of pizza? El segundo ejemplo. I would rather buy the blue truck instead of the red car. Preferiría comprar la camioneta azul en lugar del auto rojo. I would rather buy the blue truck instead of the red car. El tercer ejemplo, aquí está contractado. I'd rather work at the clinic instead of the hospital. Preferiría trabajar en la clínica en vez o en lugar del hospital. I'd rather work at the clinic instead of the hospital. If you have any questions regarding this explanation, make sure you leave it in the comments below. Si tienes alguna pregunta respecto a esta explicación, asegúrate de dejarla en los comentarios. And don't forget to share this content. Y no te olvides de compartir este contenido. I'll see you next time. Te veré en la próxima.